Record. Perfecto. Entonces ahora sí, estamos grabando. Entonces, para repasar un poco de vocabulario de lo que estuvimos viendo hasta ahora, para nosotros un sistema dinámico va a ser esto, un conjunto de reglas que van a prescribir la evolución temporal de un problema. Y en particular en la materia nosotros vamos a estar trabajando con reglas, entre comillas, que van a ser las ecuaciones diferenciales ordinarias, o como la sigla que tenemos acá, ODS. Cuando hablamos de un sistema dinámico, otra palabra que va a surgir mucho va a ser dimensionalidad, que viene dada entonces por la cantidad de ecuaciones que van a regir la dinámica del problema. Y como Gabo les mencionó en la teórica anterior, por ahora al menos nos vamos a concentrar en sistemas que se llaman autónomos. Esto quiere decir que no dependen explícitamente del tiempo, sino que están dados por este tipo de ecuación, donde acá estoy usando negrita como notación vectorial. O sea, ahora vamos a hacer el caso 1D, pero esto sería como un vectorcito de derivadas, que es la derivada de estas variables en función del tiempo, que están dados por una función que depende de las variables, y que no depende de las variables y del tiempo explícitamente, ¿ok? Esto es lo que estamos llamando un sistema autónomo. Entonces, en este tipo de escritura, de cómo vamos a escribir el problema, esta f de x es lo que nosotros llamamos un campo vector. Ustedes, yo estoy moviendo el cursor, ustedes ven el movimiento del cursor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Y entonces, otra cosa que también mencionamos y que estamos empezando a usar es trayectorias, que entonces una trayectoria es una solución de este problema del tipo x de t, o en el caso del flujo en el círculo que empezamos a ver hoy en teórica, θ de t, que esto es algo que nosotros lo vamos a dejar flujo en el círculo para la clase que viene. Hoy nos vamos a concentrar en el problema unidimensional. Para nosotros las trayectorias van a ser una solución del tipo x de t. Estas soluciones, para los que vienen desde física y para los que vienen de otras carreras que tuvieron algunas materias donde trabajaron con ecuaciones diferenciales, típicamente fueron siempre hasta ahora las soluciones analíticas. Uno tenía alguna ecuación, la integraba por algún método, o proponía una solución de un determinado tipo, y entonces eso es la trayectoria. Nosotros vamos a empezar a desarrollar en la materia herramientas que tienen que ver con analizar los posibles comportamientos de un sistema dinámico, viendo que la idea, o sea, el primer ejercicio de la guía les va a proponer que lo resuelvan analíticamente. Algunos casos se pueden, otros no, pero lo que vamos a intentar hacer es empezar a ganar intuición sobre los sistemas dinámicos que vamos a ir viendo, sin resolver la ecuación de manera analítica, sin llegar a una forma cerrada, sino estudiando justamente cuáles son los comportamientos posibles del campo vector. ¿Hasta acá alguna duda? Si no, ya paso de diapositiva. Buenísimo. Entonces seguimos. También para repasar, entonces esto del espacio de fases, es el espacio constituido por las variables dinámicas que describen el sistema. Es un espacio que, por lo tanto, tiene la misma dimensionalidad que el sistema dinámico en cuestión. Es decir, en una D vamos a tener una sola variable que es x, entonces el espacio de fases es también unidimensional y es x. Entonces, además del espacio de fases, lo que vamos a hablar un montón es de retratos de fase, que va a ser una manera de representar varias trayectorias representativas, donde trayectorias son las soluciones, ¿no?, que decíamos antes, de los distintos comportamientos que puede haber en un sistema, en el espacio de fases, dado un sistema. Y como ya adelantó Gabo hoy también, y nosotros vamos a empezar a ver en la guía 2, también con un cierto conjunto de parámetros, ¿no? O sea, lo que hablaron hoy de bifurcaciones locales que cambiaban el comportamiento cualitativo del sistema. Otro poco más de vocabulario, punto fijo, lo vamos a denotar con X estrella. Son los puntos de la ecuación tales que la f evaluada en ese X estrella da 0, ¿ok? Entonces eso es un punto fijo.
El punto fijo lo pueden pensar de esta manera: si la condición inicial es estar en el punto fijo, entonces la única evolución temporal que va a poder ocurrir en el sistema va a ser quedarse en ese punto fijo para todo tiempo. Básicamente porque es un punto en el cual el sistema tiene velocidad cero. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, estoy yendo muy lento, o sea, la idea es como repasar un poco estos conceptos porque los vamos a empezar a usar un montón. Ok, buenísimo. Entonces lo que vamos a empezar a ver hoy es hacer análisis de sistemas autónomos en NADE. O sea, vamos a analizar ecuaciones diferenciales ordinarias que no dependen explícitamente del tiempo, en el caso unidimensional. Entonces, como les adelantaba, vamos a desarrollar, entre otras cosas, formas de analizar el comportamiento de las trayectorias posibles sin resolver las ecuaciones. Entonces nosotros vamos a partir de un sistema como este, x punto igual a dx dt, o sea, esta notación de x punto, para los que no vienen de la física, por eso les dejé el igual acá, es esta definición que está acá, es la derivada de x respecto al tiempo. Es esta función, que es el campo vector. Entonces, como Gabo hizo ya en algunos ejemplos, nosotros podemos graficar esta función, ¿no? Acá tenemos el eje vertical, es f de x, y en el eje horizontal es el eje x, que es, el eje x es lo que dijimos, el espacio de fases de este problema, ¿no? Porque estamos en el caso unidimensional. Y tenemos alguna función de algún tipo. O sea, acá es una función que intenta ser una función arbitraria que cruza a veces por el cero y a veces no, y tiene distintos módulos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir de entrada cuando uno hace esta representación? Es, bueno, yo puedo empezar a marcar y a ver que hay ciertos puntos, ¿no?, en los cuales la función atraviesa el cero. O sea, el cero es esta línea que está acá. ¿Y esos puntos qué puntos son? Son los puntos fijos, los que habíamos definido antes, donde f de x valía 0, ¿no? Entonces, lo que hacen esos puntos fijos es separarme esto en regiones donde, por un lado, tengo el campo vector positivo, después lo tengo en toda una región negativo, con distintos módulos, ¿no? Va variando, pero negativo, después de nuevo positivo y después de nuevo negativo. ¿Ok? Entonces, si el campo vector es suave y el campo vector es f de x, la función f de x, que como estamos en una D es una función como las que están acostumbrados cuando empecemos a ir a 2 dimensiones, por ejemplo. Claro, la función f de x es el campo vector, pero fíjate que esta x está en negrita. Lo que pasa es que estamos en el caso unidimensional. ¿Ok? Es lo mismo que de la tréca, como dice Ramiro. ¿Generó alguna duda más esto o ya estamos? Bueno, sigo y después me avisan. Entonces lo que decía es, si esta función o campo vector es suave, ¿no?, y continuo y todo bonito, entonces estos puntos fijos básicamente lo que me están haciendo acá es delimitar regiones del espacio de fases en los cuales esta función o el campo vector es positivo, negativo y demás. Entonces esto, si yo quiero darme una idea de cómo van a ser las trayectorias, para dónde va a apuntar el flujo en cada región del espacio de fases, nosotros sabemos que una función positiva, ¿no?, se traduce en un x punto, es decir, en una velocidad en el espacio de fases positiva. Entonces eso es la flechita de esta naranja que está acá. Esto quiere decir que si yo estoy en una región donde la función es positiva, mi flechita me va a apuntar hacia irme a la derecha. ¿Está ahí todo bien? Genial. Cuando es negativa, entonces voy a apuntar para la izquierda y de esta manera puedo completar, ¿ok?, en todas estas regiones que habíamos dicho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo acá hice una flechita, pero como les contó Gabo recién en el ejemplo de omega menos coseno de x, el módulo de esta flechita, o sea, cuán intensa es la velocidad en cada parte, depende justamente de cuán grande es esta función, básicamente el módulo. O sea,
cuando estoy en este, si yo tuviera que dibujar una flechita acá, sería una flechita más grande que la flechita que dibujo acá. ¿Eso se entiende? Apuntan en la misma dirección, pero de distinto modo. Perfecto. Genial. Entonces, para resumir, los puntos fijos nos van a separar en regiones en las que la función es positiva y la función es negativa. Con esto ya podemos, fíjense que gráficamente, sin haber hecho ninguna cuenta, empezar a ganar una intuición de cuál va a ser la dirección del flujo en este problema. Y entonces, además, medio de chapa, al hacer este tipo de análisis, ya tenemos alguna noción de cómo va a ser la estabilidad de esos puntos fijos. ¿Alguien quiere animarse a decirme cómo va a ser este punto fijo? Así lo hacemos un poco más interactivo. Estable, perfecto. ¿Y este? Inestable, buenísimo, perfecto, la captaron. Estamos todos en la misma página. Genial. Y estable el último, perfecto, Débora. Entonces, haciendo el gráfico un poquito más prolijo ahora, pasando en limpio esas anotaciones, lo que vamos a hacer, una manera de representar esto es de esta manera. Los puntos fijos estables, representarlos como con un circulito llenito, y los inestables como un circulito abierto, sin el rellenado de adentro. Esto es una manera cómoda de representarlo, igual si uno ya entendió cuál es estable y demás, no es necesario que ustedes sí o sí adhieran a esto es como una forma gráfica de rápidamente tener la visualización de cuál es estable y cuál es inestable. Bien, entonces, esto es resumiendo un poco las cosas que ya habíamos hecho con las flechitas. Si la función es positiva, x punto por lo tanto es positivo, ¿no? Porque x punto es igual a la función. Y x crece, y si f es negativa, x punto es negativa y x decrece. Entonces esto que hicimos gráficamente e intuitivamente es lo que se llama analizar la estabilidad lineal de los puntos fijos. Ok, y esto sí también lo podemos hacer de manera analítica, sin tener que resolver la ecuación y llegar a las soluciones. Lo podemos hacer a partir de la ecuación diferencial. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos... Ay, esperen, porque me faltó. A ver si puedo dibujarlo acá. Annotate. Nosotros teníamos un sistema que era x punto igual a f de x, ¿ok? Y donde recuerden que x punto era de x a dt. Quiero hacer esta notita para que no se pierdan con las derivadas. Entonces, para analizar la estabilidad lineal, a ver cómo cierro esto, creo que ahí estamos. Para analizar la estabilidad lineal, lo que podemos hacer es esta función, derivarla respecto a la variable ahora, o sea, df a dx, ¿ok? Quería hacer esta notita porque acá tenemos una derivada respecto del tiempo, pero ahora lo que vamos a hacer es derivar esta función respecto de x. ¿Eso se entiende? Buenísimo. Y entonces, lo que vamos a hacer es evaluar cómo da esta df de x, la llamé f' en esta notación, evaluado en x estrella. ¿Ok? Y básicamente esto lo que nos da es, como ya deberíamos tener visto de Mate 1, si hay alguien que se pierde con esto me avisa. Esto lo que me da es la pendiente de de la recta tangente a la función f en este punto, ¿no? O sea, eso es lo que es esta derivada respecto de x. Entonces, por lo tanto, si f' es positiva, el punto va a ser inestable, y si f' es negativa, el punto fijo va a ser estable. ¿Hasta ahí perdí a alguien o se entiende? Buenísimo. Entonces, básicamente lo que estoy mirando es, acá lo dibujé encima, es esta pendiente, ¿no? O sea, y esta pendiente es lo mismo que nosotros mirábamos cuando decíamos acá es positiva y acá es negativa la función. El caso f'. Si querés habilitate el micrófono.
Sí, perdón, escribí algo a medias, me refería, faltaría el caso F'. Bien, lo dejé, ok, ahora entendí. Lo dejé afuera a propósito. En el caso de f' evaluado en el punto fijo igual a 0, es lo que llamamos un... O sea, esto no te va a decir necesariamente si va a ser inestable o estable. Podría ser un punto muy candidato a ser, ¿cómo se llama? Neutralmente estable. A ver, Juan, ¿neutralmente estable es o estabilidad indefinida? Yo Claro, lo que tiene las llamamos flechitas para el indefinido. mismo lado las dos. A ver, voy a hacer un dibujito, por ejemplo, para que se entienda esta consulta, que igual lo vieron con Gabo hace un ratito. Si yo tengo una función ahora que fuera algo así, imagínense imagínense una cuadrática que justo toque el eje, ¿no? Cuando yo hago acá la derivada primera y la evalúo en el punto fijo, me va a dar 0. Y eso es porque si miran este caso en particular, que en la guía van a tener algunos casos así, me estoy adelantando un poquito, pero no importa. Entonces este eje es f de x, este eje sería x en esta notación. Fíjense que si hacemos el mismo análisis del signo del flujo, digo, acá tengo f positiva, de este lado del punto fijo también tengo f positiva, entonces mi flechita me haría como que acá me voy para allá y acá sigo para allá. O sea, ese punto no es ni estable ni inestable en los términos que le estamos mencionando. Ahora, ¿qué pasa? Este problema es muy candidato de los que vamos a ver en bifurcaciones, porque si yo justo tuviera una parábola que está un poquito por abajo o una que está por arriba, en este caso no vamos a tener ningún punto fijo y acá vamos a tener dos. Entonces estos puntos fijos de estabilidad no definida son los que por lo general vamos a ver que aparecen cuando tenemos alguna bifurcación local del tipo de puntos fijos. Pero, no sé, Juan, si querés agregar algo más de esto. Sí, quería comentar, acá como dice Eric, podrías buscar la segunda derivada a ver qué signo tiene. Lo que tienen que tener cuidado es que primera derivada nula no quiere decir nada, no quiere decir ni que sea estable, ni que sea inestable, ni que sea indefinido. Puede ser estable, puede ser inestable o puede no ser ninguna de las dos. Eso hay ejemplos en la guía. Sí. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna duda más de esto? Claro, por eso no me quiero adelantar muchísimo, eso lo vamos a ver, como dice Débora, cuando en guía 2 vamos a buscar estos puntos donde la derivada se hace cero. Bien, bueno, entonces borro las anotaciones y seguimos adelante. Entonces, con todo dicho, o sea, esto era como para ponernos un poco de acuerdo en lo que son... en laguna mental. En lo que es un poco el vocabulario de lo que vamos a empezar a usar en la resolución de esta guía. Entonces ahora mi propuesta era que resolvamos, o sea, fíjense, el problema 1 de la guía es como este tipo de análisis que estuvimos haciendo con algunos sistemas de ejemplos. Entonces yo quería empezar tranqui con un problema de estos, con este que está acá, que está marcado con la flechita, donde nos pide todo, nos dice que realicemos gráficos de la trayectoria para distintas condiciones iniciales, que grafiquemos algunas de estas trayectorias en el espacio de fases, o sea, que hagamos un retrato de fases. Después nos dice que intentemos obtener la solución analítica, entonces es un poco como entrar un poco en tema, y me parece que es una buena cosa para cementar un poco esto que estuvimos hablando. Entonces, a ver si esto anda. Acá venimos en o sea, esto también va a ser ahora una pruebita de hacerle esta resolución en vivo con el anotador y nada, y probar un poco esta dinámica. Entonces, el que yo proponía resolver era este sistemita. X punto igual a
x menos x cubo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un sistema? Va a ser así medio, voy a intentar hacerlo interactivo. Puntos fijos, muy bien. ¿Alguien habló? O... Sí, iba a decir lo de puntos fijos. Ah, perfecto. Entonces, para esto es muy fácil si yo reescribo este sistema, ¿no? Y esto también le va a venir bien a quienes necesiten repasar un poco de cómo manejarse con ecuaciones. Graficar el campo también es una Débora. Primero, siempre vamos a, si se puede, vamos a buscar los puntos fijos y a partir de ahí graficamos. Entonces, o sea, ustedes en sus casas pueden usar programitas para graficar de una y darse una intuición así. Si quieren hacerlo tipo en hoja y papel, está bueno como buscar los puntos fijos porque eso les va a ayudar a hacer el gráfico. Así que estamos ahí un poco en la vieja, entre la vieja usanza y estas cosas virtuales. Bien, sí. Sí, como dice Ramiro. Entonces, sigamos. Entonces yo lo que voy a hacer es reescribir un poco esta ecuación de esta manera. Saco factor común en x, pongo 1 menos x cuadrado. Entonces lo único que hice fue sacar de factor común en x, y esto es lo mismo que escribir x por 1 menos x por 1 más x, y de esta manera nos quedaron súper servidos los puntos fijos, ¿no? O sea, yo digo, tengo 3 puntos fijos, que son el 0, menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Alguien no ve que los puntos fijos son esos? Bien. Entonces, ahora sí, si yo grafico, buena ese eje. Es medio difícil usar el lapicito a mano alzada, pero creo que está saliendo bastante digno. Entonces f de x en función de x es lo que vamos a graficar. Y entonces ya sabemos de antemano que si este es el menos 1, tenemos un punto fijo ahí. En 0 tenemos otro punto fijo. Y intento hacerlo lo más simétrico posible. En 1 tenemos el otro punto fijo. Y esta función es básicamente, o sea, si ya saben graficarla, buenísimo. Si la quieren pensar un segundo, uno puede decir, bueno, cerca del 0, el término cúbico va a valer poco, o sea, le va a restar poco a la x. Entonces, cerca del 0 me voy a parecer a la recta x. O sea, la identidad con pendiente 1. Y después, cuando me voy alejando, el término cúbico me va a tirar a los re negativos, ¿no? Porque está restándole a una lineal. Entonces, esto lo que va a hacer es algo por el estilo. Buena. Ok, ¿se entiende el gráfico? O sea, cuando voy muy a los negativos, x cubo, menos x cubo es positivo, me manda bien para arriba. Buen efecto de sonido, sí. Y cuando me voy a los x positivos, este término va a ser súper negativo y me va a tirar a menos infinito. ¿Ok? Y en el medio tenemos esto. Entonces estos puntos donde atravieso el 0 son los puntos fijos, que dijimos son el menos 1, el 0 y el 1. Y a ver si yo puedo acá cambiar el color. Sí. Entonces yo ahora quiero hacer un análisis del flujo, ¿no? Como decíamos, dónde es positiva esta función, dónde es negativa y demás. Entonces sabemos que todo acá a la izquierda vamos a tener que me voy a ir hacia la derecha, ¿no? Porque la función es positiva. Acá esto va a ser negativo, acá me voy a ir para lo positivo, y acá, como es negativo, me voy a ir para ese punto. ¿Sí? ¿Alguien no siguió este razonamiento? Voy a tomar el silencio como que se entendió. Buenísimo. Y entonces, siguiendo con el formato este que estable, inestable, estable. Muy bien. Entonces, este es un punto fijo estable, este es un punto fijo inestable, y este es un punto fijo estable. ¿Ok? Entonces ahora, solo para ganar cancha con esto de hacerlo también de manera analítica,
¿no? Que son las herramientas, o sea, acá estoy como yendo re lento porque son las herramientas que van a usar para hacer todos los problemas de esta guía, básicamente. Entonces, si yo quiero ver la estabilidad, uy, me quedo en rojo. Si yo quiero ver la estabilidad lineal, lo que tenemos que hacer es ver quién es f'. Y entonces tenemos que derivar esta función que está acá. ¿Ok? La función de la derivada de x menos x cubo es 1 menos 3x cuadrado, ¿no? Y entonces ahora lo que hay que hacer es evaluar esta derivada en los distintos puntos fijos. Y decir, ¿cuánto vale f' en menos 1? ¿Cuánto vale f' en 0? ¿Y cuánto vale f' en 1? ¿No? Ya lo vimos del gráfico, pero esto es... Por si hay alguna... También esto sirve, esto de hacerle esta cuenta, sirve si hay alguna función que esté siendo muy difícil hacer el gráfico. O sea, siempre pueden recurrir a la computadora, ¿no? Para hacer el gráfico, pero si lo quieren hacer a manopla, es como uno gana intuición sobre esto. Entonces acá, ¿cuánto da f' en menos 1? Es 1 menos 3, ¿ok? 1 menos 3 es menos 2. Como esto está al cuadrado, es lo mismo, f' en 1 también va a dar menos 2, ¿no? Y en 0 me va a dar 1, porque el término 3x cuadrado, cuando tengo 0, Débora, sí. Si querés, abrite el micrófono. Eso. ¿Me escuchan? Sí. Estás haciendo el tema de la estabilidad lineal, haces la derivada, porque en realidad estás haciendo el Taylor, solo que la f en 0 vale 0. En realidad la derivada, como dije, gráficamente lo podés interpretar como esto, como que es la recta. Pero sí, es verdad. Es el Taylor, solo que la parte de f evaluada en el punto fijo te va a dar 0 por definición. Y los términos de orden mayor los desprecias y te quedaría la derivada por el épsilon. Sí, por eso estoy viendo la estabilidad a nivel lineal. Y por eso cuando te da 0, el criterio, o sea, cuando la derivada primera te da nula, es lo que decía Juan, no te dice necesariamente nada de la estabilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, siguiendo con esto, tenemos f' menos 1 me da menos 2. Lo único que me importa es que me da negativo, lo mismo acá, y que acá me da positivo, y entonces, en este caso, esto me dice que esto es un punto fijo estable. Esto es un punto fijo inestable. Y que esto vuelve a ser un punto fijo estable. ¿Sí? Que está bien, o sea, digo, está en acuerdo con lo que hicimos acá, menos mal. Entonces, otra cosa que nos pide el problema es graficar, y les va a pedir en todos los incisos, entonces me parece que está bueno hacerlo. Es decir, bueno, graficar cómo serían las trayectorias x de t. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer ahora, o sea, esto era un gráfico del campo vector. Yo ahora lo que tengo que hacer, denme un segundo que muevo la pantallita del chat, es al menos bosquejar cómo sería un gráfico x de t. ¿Ok? ¿Cómo son estas soluciones? Entonces nosotros sabemos que también este tipo de gráficos, interpretarlo ahora en conjunto, les va a servir para el problema 2, que les da un gráfico así y les pregunta cuál podría ser una ecuación diferencial compatible con este gráfico. Entonces, no con este que voy a hacer ahora, sino con el del ejercicio 2. Pero entonces, nosotros ya sabemos que, ¿no? en el espacio de fases, en el eje X, nosotros sabemos que X igual a 1 es un punto fijo. A ver, voy a hacerlo de otro color.
X igual a 1 es un punto fijo, X igual a 0 es un punto fijo, y X igual a menos 1 es un punto fijo. Si esto, sepan disculpar la no simetría del dibujo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo como condición inicial, ¿no? Si esto es tiempo y acá estoy en el origen de tiempo, o sea, esto es el 0 de x y también es el origen de tiempo. Si yo como condición inicial estoy sobre los puntos fijos, como dijimos, mi única evolución temporal va a ser permanecer siempre en el punto fijo, incluso en el que es inestable. O sea, cualquier apartamiento me va a tirar, a salirme del inestable, pero si yo empiezo justo en x igual a 0, mi evolución temporal va a ser permanecer ahí. ¿Eso se entiende? Sí. Buenísimo. Y entonces ahora, lo que yo tengo que pensar es, bueno, si yo ahora empiezo con una condición inicial que esté por acá, en términos de dónde estoy, estaría en esta región, ¿no? A ver, voy a usar un colorcito para cada región, ya que tenemos los colorcitos. ¿Sirve esto de los colorcitos? Sí. Buenísimo. Entonces, ya que estoy en esta región, yo sé que la velocidad va a ser positiva, o sea, me voy a ir hacia el punto que está en 1, ¿ok? ¿Y de qué manera, o sea, la inflexión de cómo va a ser esta trayectoria, yo la puedo esquematizar sabiendo que acá voy a tener, a medida que yo avance en este eje, voy a tener una velocidad que va a primero crecer y después decrecer. Siempre va a ser positiva, pero primero voy a tener una velocidad un poco más grande, o sea, una velocidad que va a ir creciendo y que después va a ir decreciendo. Ahora, una pregunta, voy a trazar una línea a ver qué me dicen. ¿Puede pasar esto? No. ¿Por qué no? ¿Quién está hablando? Porque sí. ¿No se debería quedar en el punto estable? Les voy a pedir Claro. que, como O yo sea, no si los uno- veo cuando estoy así en pantalla completa, les voy a pedir que digan su nombre, así además les voy conociendo las voces, aunque sea las voces. Entonces, ¿quién está hablando? Federico Pietra. Ok, hola Fede. Hola, ¿cómo andás? Agregaría una respuesta que diría que no debería poder atravesar el 1 porque es un punto estable, entonces debería quedar ahí. Ok, entonces te retruco un segundo con esa respuesta diciendo, bueno, y una trayectoria... A ver, hay varias cosas con esta línea que yo dibujé. Ahora vamos. Primero, lo que seguro tiene que pasar, a ver, hay varias respuestas en el chat. Sí puede pasar, se pasa y después vuelve, después de 1 la velocidad es negativa, viene ahí el sol, debería tender a los puntos estables, no, si llega a un punto fijo se clava. Ok, hay varios tipos de respuestas, entonces lo primero que tiene que entenderse es que esto ya de entrada no es compatible con lo que habíamos esquematizado acá, porque esta trayectoria tendría arriba de x igual a 1 velocidad positiva, ¿no? Si fuera posible, esto no sería compatible con esto, porque acá tengo solo velocidad negativa. Ahora, los puntos fijos me están separando el espacio de fases, como habíamos dicho. Yo no los puedo atravesar. Puedo tender a ellos, puedo escaparme de ellos o tender a ellos, depende de la estabilidad del punto fijo. Pero lo que seguro no puedo hacer es atravesarlo. O sea, de hecho, mi evolución temporal va a ser que, si quieren, en infinito, mi solución llegue al punto fijo, pero lo que seguro, o sea, esto no puede pasar, que yo cruce un punto fijo. Es otra manera de ver, bueno, no me quiero... Se aproxima pero nunca lo toca y menos lo cruza. Sí, como dice Manuel. Entonces eso no es posible, ¿ok? Esa línea que dice no es posible. Entonces, sabemos entonces que si esto fuera el infinito, yo me voy a ir pegando cada vez más. Sabemos que yo arranqué de acá. Sabemos que en algún momento mi velocidad aumentó y que en algún momento empezó a disminuir. O sea, la pendiente de esta trayectoria empezó a disminuir. Entonces esto sí es compatible con esto que vimos acá, porque empiezo en algún lugar en el medio. Tiendo al punto fijo estable, pero no lo toco y no lo atravieso, ¿ok? Y sobre todo es eso, no lo atravieso. Entonces ya con esto nos damos una idea. Si ahora yo estoy arriba,
mientras más arriba empiece, supongamos que empiece acá. Ah, esperen, voy a usar otro color. Ahí me re gustan los colores, chicos, sepan. Entonces, en esta región, yo empiezo acá. Lo único que voy a hacer es, yo también sé que en infinito me voy a acercar al punto fijo. Y además, si yo miro ahora yendo como en esta dirección, ¿no? El módulo de la velocidad solo va a disminuir. O sea, voy a empezar con una velocidad súper alta y voy a ir disminuyendo esa velocidad. Algo así, por ejemplo. ¿Se entiende el gráfico? Buenísimo. Y entonces ahora voy a usar en verde para esta que está acá. Va a ser muy parecida a esta que hicimos acá, ¿no? Solo que la versión negativa. Me voy a ir haciendo algo así y me voy a ir pegando. Y por último, vamos con un violetita. En esta región que estoy acá, va a ser como lo mismo que la que hicimos allá arriba rosada, pero ahora, ahí. Bueno, no me quedó igual, pero más o menos. Ok, buenísimo. Entonces, fíjense, una consulta nomás, el gráfico que estás haciendo es la X en función de TER, es decir, la posición o la velocidad. Es X, fíjate que acá lo tenés. Estoy graficando las trayectorias, es X. Ay, no, ¿qué hice? Es esta que está acá. Es X de T. No, la velocidad es la velocidad a la vez de la pendiente. Claro, la pendiente de estas trayectorias. Por eso decía, fíjate en esta región vos tenés que la velocidad primero aumenta, llega como a un máximo y después empieza a disminuir. Es siempre positiva, pero la pendiente tiene que primero aumentar, o sea, acá empezamos a aumentar la pendiente, y después a medida que voy llegando al punto fijo, disminuir. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿se entendió esta manera de representar las trayectorias? Pues para una D, ¿por qué no puede tocar el punto fijo? Porque, o sea, ahí nos metemos con cosas que tienen que ver con propiedades de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es el teorema de, ¿cómo es esto? Unicidad, ay, no me acuerdo. Juan, seguro vos tenés el nombre en la cabeza, en este momento se me hizo una laguna. Existencia y unicidad. Existencia y unicidad. Ahí está. Digo, si toca el punto fijo, ¿cuál es su destino? Claro. Sí, otra manera de... A ver, Santi, Sí. Otra manera de decir lo que habías dicho era que si vos tenías esa trayectoria que empezaba un poquito arriba de cero, Sí. empezaba el fijo 1, bueno, en el lugar de cruce, imagínense que uno pone una condición ahí. Claro. ¿Qué pasa? ¿Uno se queda en el 1 o se va para arriba? De alguna Claro. manera tendría dos destinos posibles y eso es incompatible con esto del teorema que vos mencionás. Sí. Bien, mil gracias, chiques. Bien ahí que están súper atentos. Cualquier trayectoria va a tratar de permanecer en los estables a tiempos largos y escapar de los inestables. Sí, exactamente eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Si este es el punto fijo inestable, el 0, fíjense que cualquier cosa que esté un poquito por arriba va a ir hacia el estable, se va a escapar del inestable e ir hacia el estable, mismo esta, y estas que vienen desde lejos se van a ir a pegar a los estables. ¿Alguna duda de este ejercicio hasta ahora? Tengo una pregunta. Sí. Hola, soy Flor. Entonces, f de x sería la velocidad. ¿Está bien eso? Sí. Sí, Joya, gracias. acordate que vos tenés, o sea, acordate que tenemos una ecuación del tipo x punto f de x. Y x punto es justamente de x a dt. O sea, es la velocidad, por definición. Sí, la velocidad es el campo, perfecto. Digo la manera en general de la materia. José, si dijiste algo arriba,
Una pregunta, ¿la velocidad nos interesa calcularla para graficar? La velocidad es lo que nos dio. O sea, el problema empezó porque teníamos una ecuación diferencial de este tipo, x punto igual a f de x, y estamos analizando justamente qué pasa con ese campo. Esto es el campo, y entonces ahora esquematizamos cómo son las trayectorias, y fíjense que no hicimos ninguna, o sea, para mí esto es parte de lo que Gabo ya les quiso transmitir del espíritu de esta materia, es, fíjense todo lo que pudimos decir de esta ecuación diferencial sin ir a resolverla analíticamente. Sí, Santi, ¿cómo andás? Sí. O sea, la pregunta iba más que nada a si los cálculos estos de velocidad, que se entienden perfecto, de hecho en biología es bastante común esto, si nos interesa en la materia hacer estos estudios así, de ver cómo puede cambiar la velocidad, ¿no? O si es solo para esta parte. Digo, si es algo característico de estudiar dinámica. Toda la primera parte vamos a estudiar. Ahora vamos a estar en flujos 1D, o sea, justamente ver qué pasa con un campo de velocidades, si querés, en 1D, cuáles son los comportamientos posibles. A partir de ahí, o sea, para darte un esquema general, no quiero hacer mucho spoiler igual, está bueno como ir sorprendiéndose. Vamos a ver cuáles son las posibles bifurcaciones de esos comportamientos en una dimensión para ir ganando un poco también de intuición de qué pasa a nivel de los parámetros. O sea, imagínate lo mismo que decía Gabo, este mismo gráfico que tengo acá, si yo ahora lo tengo más arriba. Me cambió la cantidad de puntos fijos y por lo tanto esto que está acá, el flujo posible ante un posible problema, me cambió. Entonces eso es lo que vamos a ver después a continuación. Y después vamos a ir a cosas un poco más complicadas. Vamos a ir a 2 dimensiones, donde vamos a ver que el flujo va a ser algo más complicado, van a poder aparecer comportamientos nuevos. Y entonces, por eso vamos de a poco, primero construyendo confianza en estos conceptos, en el caso unidimensional, y después vamos a ir complejizando las cosas. Perfecto. Bien, Juan, ¿algo para agregar? Facu. No, lo único, cuando decimos flujo, piénsenlo como en el gráfico de la izquierda, lo que queremos es poner las flechitas en el eje que hagan falta, o sea, en el espacio de fases, poner las flechitas que hagan falta para que cuando uno lo mire, sabe, dada la condición inicial, dónde termina. Exacto. Bien, entonces, el problema, además, o sea, voy a borrar el pizarrón. ¿Puedo borrar el pizarrón ya? Total, esto queda grabado, ¿no? Si ¿quiere alguien sacarle un screenshot por las dudas? Y después me lo pasa por mail y lo tenemos a mano todos. Listo, genial. Entonces volvemos al pizarrón en blanco. Y entonces, ahora volvemos a escribir el problema. Tenemos x punto igual a x. O sea, esto lo voy a hacer una vez. Y no lo voy a hacer entero, solo como para que entiendan medio por qué nos vamos a apartar de esta manera de ver el problema. Después nos pedía el problema, ok, lleguemos a una solución analítica. O sea, analíticamente, resolver esta ecuación, sin hacer ningún gráfico ni nada. O sea, ahora nos ponemos en otro mindset. Es como, me dan esta ecuación, y yo digo, no, yo para poder analizar los comportamientos que tiene esta ecuación, lo que necesito es obtener una solución analítica. ¿Cómo lo hago? Entonces digo, bueno, escribo, no lo voy a hacer entero, estoy como esquematizando un poco también para que ustedes después lo intenten y desistan de esta línea en sus casas. Ahora que todos están en sus casas, pero se entiende. Gajes del oficio decir, para que hagan en sus casas. Teníamos esto, y entonces lo que hacemos es, ¿no? que no nos vea un matemático, como siempre decimos. Separamos de esta manera. Estoy planteando, y ahora me voy a apartar de esto. Tenemos esto. Y entonces, ¿cómo resolvemos esto? O sea, ahora tengo que integrar a los dos lados.
¿cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? O sea, miren lo que voy a decir. Fracciones simples. Sí, muy bien. Entonces, lo que uno tendría que plantear acá es decir, bueno, yo sigo con mi maquinita, lo que quiero es llegar a una solución analítica, pues hasta no tener esa solución no puedo decir nada del comportamiento del sistema. Si yo tuviera esa mentalidad, digo esto, entonces digo, bueno, tendría que hacer A más B más C, acá separo en X, X menos 1, o sea, ya me estoy aburriendo, chicos. No quiero desmerecer fracciones simples, pero entonces hacemos esto, nada, igualando, tienen que obtener, o sea, les digo cuánto queda por si lo quieren probar en sus casas, van a llegar a que A es menos 1, B es un medio, C es un medio, o sea, no se asusten, esto es justamente como para no hacer esto nunca más. Y entonces una vez que tengo esto que está acá, lo separo en 3 integrales, ¿no? En estas 3 integrales lo tendría que separar. Sí, es que este no es un mundo colorido. Este no es un mundo colorido. Y entonces, básicamente lo paso a tener menos la integral de x sobre x más un medio, ¿no? Porque son las constantes que quedaron afuera, de x sobre x menos 1 más un medio, la integral de x sobre x más 1 igual a menos la integral de dt. Puede que haya habido algún error de cuentas, yo estoy como, a es menos 1, b es un medio, c un medio. A mí me quedó así. Muy poético lo que dice Luis. Entonces, si ustedes resuelven todo esto, van a llegar a esto. En este caso se puede resolver, van a ver que hay otros casos donde no se puede resolver. Van a llegar a esta solución para x de t. Y entonces medio que esta parte del ejercicio es para que lo intenten, lo hagan, en algunos casos lo van a poder hacer. Pero yo les pregunto, está todo fríamente calculado, José. Yo les pregunto, ¿qué nos dice más? ¿Esta expresión a la que llegamos después de haber hecho todas estas cuentas? ¿O haber pensado el problema de otra manera como lo hicimos al principio? Lo que le queremos, o sea, esto es también un sales pitch, o sea, estamos intentando venderles que uno puede decir un montón de cosas y un montón de cosas muy interesantes a partir de analizar con otras herramientas una ecuación diferencial que no sea necesariamente no decir nada hasta no llegar a una solución analítica. ¿Ok? ¿Se entendió? Buenísimo. O sea, esto lo pueden hacer y son cosas que ya vieron en el CDC, por ahí no lo hacen hace 1000 millones de años, pero inténtenlo hacer. Y posta que está bien, uno acá tiene una ecuación analítica que está buenísima, uno tiene como con precisión exactamente cualquier posible evolución temporal, pero vamos a ver que, o sea, en una D lo podemos integrar, está todo buenísimo. Pero ya cuando empezamos a ir a 2 dimensiones, y eso también por eso les acercamos las herramientas de programación, va a haber sistemas que no se puede directamente obtener una solución analítica. Para los que vienen de física, para les que vienen de física, se van a acordar que muchas veces cuando llegábamos a un problema no lineal, por ejemplo en mecánica clásica o en cualquier otra materia, siempre era como, bueno, ¿cuál es el artilugio para llegar a una expresión analítica en alguna aproximación lineal? ¿No? O sea, como que a veces daba la sensación de que uno más que en licenciado en física se estaba recibiendo de licenciado en pequeñas oscilaciones.
Eh, no sé si les pasó alguna vez, pero entonces, o sea, lo estoy diciendo medio como chiste, pero entonces acá lo que queremos hacer es despegarnos un poco de ese pensamiento de tener que llegar sí o sí a la solución analítica para poder analizar los comportamientos posibles de una ecuación diferencial con otras herramientas. Entonces eso es un poco el cierre de este primer problema. Me gustaría hacer una breve pausa hasta acá, a ver si hay algo que no se haya entendido, alguien quiere hacer un comentario, Juan, Facu, ¿quieren agregar algo? No, Viéndolo todo de- bárbaro, por mí. Buenísimo. Voy a borrar esto, si alguien quiere sacarle un screenshot, es el momento. Una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Quién habla? Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Leandro? Acá en esa solución no veo que puedas lograr que, por ejemplo, que en t igual 0 el x tenga una condición inicial negativa, por ejemplo, menos un medio, no sé. Me parece que falta Puede algún faltar. parámetro Sí, de puede que me esté integración. faltando algo. Sí, me puede estar faltando algún parámetro de integración. Con A me dicen acá. A ver, no la había pensado. Pero pasa que tengo una raíz. O sea, el resultado de esta raíz no puede ser negativo. Entonces x en t igual a 0. Sí, me debe estar faltando alguna constante sumando en algún lugar. Así que... Sí. Me parece que cuando haces las integrales de 1 sobre x son logaritmos de x sobre x0. O sea, Sí, faltan las condiciones iniciales en el medio en las tres integrales. es verdad. Sí. Bueno, igual, nada, era como para contarles un poco esto. Sí, tendría que revisar las cuentas chiques para ver dónde perdí. O sea, la idea era marcar el punto más que... y llegar a algo como esto, y falta alguna constante de integración en algún lugar. Bueno, a ver, entonces, podemos o hacer una breve pausa de 5 minutos, o sigo directamente con el problema 3, como ustedes quieran. Ok, creo que hay más votos para seguir que para pausa, me parece. Ok, sigamos, dale. Entonces, seguimos. ¿Esto qué es? Bueno, esto era como pasando en limpio un poco lo anterior, pero me quedó bastante digno el dibujito con el lapicito. Así que bueno. Entonces, denme un segundo, ¿dónde lo tengo acá? Que no encuentro mi hoja. Bien. Entonces, igual, chicas, la clase de hoy, o sea, vamos a resolver un problema más y después vamos a quedarnos para consultas. La gente que se haya perdido un poco con la matemática puede quedarse consultando sin ningún tipo de problema, pero nosotros hoy vamos a llegar hasta acá y vamos a hacer, ustedes van a poder hacer los problemas de la guía, salvo el del flujo del círculo, que ese lo vamos a hacer el miércoles de la semana que viene. ¿Ok? Bien. Entonces, el problema 3 es un problema donde vamos a usar las mismas herramientas que estuvimos hablando recién, solo que ahora vamos a estar hablando de un modelito que es un modelo que se llama la ley de Gompertz, que lo que hace es modelar el crecimiento de tumores cancerígenos. ¿Ok? Con una variable, o sea, entonces tenemos una variable que es n, donde n es...
Ok, ahora lo vamos a charlar. Débora, perdón, me colgué leyendo el chat. No es que se me colgó el cerebro, chiques, estaba leyendo el chat. Entonces, el crecimiento de los tumores cancerígenos puede ser modelado mediante la ley de Gompertz. Entonces, la ley de Gompertz es esto que tenemos acá. A ver, ¿cómo es esto? Esto. O sea, esto que está acá es la ley de Gompertz. Donde tenemos, ¿no?, una variable sola que es n, y lo que analizamos acá es n punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? N de t es la cantidad total de células en el tumor. A y B son dos parámetros, que ahora los vamos a discutir un poco. Y entonces, con esta ley que tenemos acá, menos A por n por logaritmo natural de B por n. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es un problema como los que estábamos tratando recién abstractamente, de x punto igual a algo, solamente que ahora en vez de x le estamos dando un significado biológico a la variable, que es n de t. Me voy a reservar un poquito, y lo vamos a charlar ahora después, a quiénes son A y B biológicamente, y lo que quiero hacer es analizarlo, medio el ítem B, analizar esto como hicimos con el problema de recién. Ay. Bien. Entonces, tenemos... No. Nadie vio nada. Entonces, tenemos n punto igual a menos a por n por el logaritmo natural de b por n. Tenemos que analizar esto. ¿Qué hacemos? Decimos, tenemos un sistema, puntos fijos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos fijos? Los puntos fijos van a ocurrir... Me está empezando a andar medio lento el lapicito, no sé qué le está pasando. Como que tengo, no sé si es la conexión o qué, tengo como algún delay entre lo que trazo y lo que llega a la pantalla. Así que ténganme un poquito de paciencia. N punto igual a 0. ¿Cuándo ocurre esto? En n igual a 0. ¿Y dónde más? Voy a poner n estrella para seguir con la notación que habíamos introducido antes. Y n estrella igual a 1 sobre b. Perfecto. Ahora, claro, o sea, este que está acá, n estrella igual a 1 sobre b, sale de pedir que lo de adentro del logaritmo, que b por n, sea igual a 1. B por n estrella igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá voy a hacer un brevísimo comentario que es sobre este punto fijo de acá. Alguien podría haberme dicho, ok, como dice Eric, n igual a 0 no podés por el logaritmo. En realidad, no lo voy a hacer, pero se los voy a dejar como ejercicio, ya que estamos. Fíjense que en realidad en n igual a 0, si bien el logaritmo no está definido, en realidad tengo un producto indefinido, porque esto es 0. ¿Ok? Entonces tienen que tomar el límite, hacen L'Hopital, y les queda definida finalmente la derivada. O sea, eso lo voy a hacer. Pero igual, en términos de modelar el crecimiento de un tumor, si yo tengo n igual a 0, y mi condición inicial es n en 0 igual a 0, ¿qué me dice eso de la evolución del tumor? Si n es igual a 0 es un punto fijo. Que queda ahí, no crece nunca. Entonces es un punto fijo que, primero, ya de antemano, o sea, sin hacer nada más, ¿cómo tendría que ser en el modelo ese punto fijo? Si yo tuviera dos células, inestable. Muy bien. Perfecto. Perfecta esa intuición. Entonces ese punto fijo no lo vamos a mirar ahora. Y vamos a concentrarnos en el otro punto fijo. ¿Ok? En el punto fijo de 1 sobre b. Manuel dice la derivada es indefinida. A ver si yo tengo por acá el límite hecho.
a mí me da que haciendo el límite y haciendo el L'Hopital y todas esas cosas, me da que n punto, cuando n tiende a 0, es 0. Entonces, lo podés extender de esa manera. En realidad no hace falta extenderlo, con el límite debería andar. Pero es como un detalle, no me quería detener mucho en eso, quería analizar sobre todo el otro punto fijo. Ok. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora sí. Ay, se me fue el cursor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, ahora sí, hagamos el gráfico, ¿no? O sea, ahora tenemos los puntos fijos. Tenemos n. Y quiero graficar f de n. O lo que es lo mismo, lo que estamos llamando n punto. Entonces dijimos, si A y B son positivos, lo que va a cambiar es un poco la pendiente, ¿no? Si el n estrella es 1 sobre B, lo que va a hacer B es determinar en qué punto del eje voy a cortar, ¿no? A tener el punto fijo. Pero es re fácil, solo graficar la recta negativa menos n y el n. Pero se están multiplicando, Débora, no están sumándose. O sea que no sé si ganas mucho graficando las dos. Por separado. Eso sí lo van a tener que hacer cuando tengan funciones sumándose. Cuando tengas, si nosotros tuviéramos menos a por n más logaritmo natural, ahí graficar las dos superpuestas, en los cortes de las dos ocurrirían los puntos fijos. Pero acá tenemos la multiplicación. Entonces, fíjense, ganemos intuición un poco. Si esto es 1 sobre b, el logaritmo, cuando esté a la izquierda de 1 sobre b, ¿va a ser positivo o negativo? El logaritmo natural por debajo de 1, o sea, entre 0 y 1 es negativo, ¿no? Entonces, ese término va a ser negativo. Menos a por n también va a ser negativo. No, pero preguntaba solo por el logaritmo, Nahuel. O sea, tenés, Manuel, perdón. El logaritmo va a ser negativo porque vas a estar en esta región, ¿ok? ¿Eso se entiende? Ah, sí, todo es positivo, pero eso, después lo pueden graficar con programitas ustedes y demás, pero para que me sigan ahora, quiero que todos entiendan que en esta región n punto me da positivo. ¿Eso lo ven? ¿O hace falta que repasemos un poco el logaritmo? Sin miedo, ¿eh? O sea, estamos arrancando a ritmo tranqui para que todos estén. Perfecto. Entonces, dijimos que cuando hago el límite, acá voy a tener que n punto va a ser 0. Solo debería recordar el logaritmo, dice Rosario. Bueno, brevísimamente, total no nos desvía tanto. Si yo tengo x y logaritmo natural de x, esto es una función que cuando x es 1 pasa por el 0, no está definida para los negativos, cuando me acerco al 0 me voy a menos infinito, y cuando me voy a los positivos también me voy a más infinito. ¿Ok? Acá el corte no es tan así, es más suave, pero bueno, se entiende. Entonces, sabemos que acá va a ser positivo y que acá va a ser negativo, ¿no? Porque acá ya el logaritmo es positivo, pero tengo menos a por n por algo que va a ser positivo, entonces todo esto era para motivar que el gráfico va a ser algo así. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nos dice esto? En términos del análisis que hacíamos, por ejemplo, del flujo. Si yo estoy por acá, ¿para dónde voy a ir? Perfecto, 1 sobre b es estable. O sea, se entiende, si hago estas dos flechitas, es que si estoy acá me voy a ir hacia 1 sobre b. Buenísimo, entonces, este modelo básicamente lo que está modelando es que cuando yo tengo algunas células cancerígenas,
el tumor va a ir hacia un tamaño definido, y que si tengo demasiadas células cancerígenas voy a perder algunas en el camino también para ir hacia un tamaño estable. Entonces esto ya nos dice un poco, ¿no?, de qué lado va el parámetro B. O sea, el parámetro B, si quieren, es la inversa del tamaño estable en cantidad de células que va a tener mi tumor. Y la pregunta es el parámetro A. Sí, carga poblacional es una forma de verlo. Pero también lo podemos decir así. Bien, como dice Valentina, el parámetro A va a dar una idea de la velocidad del crecimiento, porque el parámetro A está multiplicando a todo, ¿ok? Entonces me va a dar, ¿no?, si A es pequeño, o si A, o sea, ahora voy a agarrar otro color, si A es muy grande, esto va a haber subido un montón, y o sea, la pendiente va a ser mucho más así. Mientras que si A es pequeño, esto debería ser algo menos pronunciado. Bien. Y entonces el problema, ya me perdí, no me acuerdo qué pedía. A ver si voy para atrás. O sea, estábamos analizando esto porque nos pedía interprete A y B biológicamente, lo acabamos de hacer. Dibuje el campo vector y grafique n de t para varias condiciones iniciales. Entonces esto ya lo analizamos, está todo perfecto. Entonces ahora lo que nos queda es hacer un grafiquito, como el que hicimos para el otro problema, donde ahora representamos la evolución n de t. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, alguien dígame qué líneas tengo que trazar. Así lo hacemos interactivo. Una línea en 1 sobre una línea horizontal, perfecto. Ya el pulso está medio malísimo de mi parte, pero entonces esto está marcado en 1 sobre B. En 0, muy bien, lo voy a hacer con otro colorcito. Y entonces ahora, si estamos en esta región, ¿no?, lo que va a pasar es algo como lo que hacíamos antes. Si yo empiezo con una condición inicial que está un poquito arriba de 0, voy a tener una velocidad que primero crece y después decrece y se me va pegando al punto estable. No debería haber tocado algo así. Buenísimo. Y cuando estoy por el lado de arriba, debería tener algo así. Ya está, ya perdí todo pulso posible con esta cosa. Esto es en esta región. ¿Ok? Entonces el problema se termina acá. Es un modelo sencillito, pero ya pudimos analizar, sin hacer ninguna cuenta más que buscar los puntos fijos y ver un poco la estabilidad, los posibles comportamientos. Lo último, que ya que estamos, lo hacemos por completitud, si les parece, es analizar la estabilidad lineal de manera analítica. ¿Quieren que lo hagamos o prefieren hacerlo ustedes después por sus cuentas? Ok, ya tengo un dale, así que lo hacemos. Entonces, estabilidad lineal. Lo que tenemos que hacer es, ¿no?, hacer dn punto ADN. A es la tasa de crecimiento, si querés ponerle un nombre, y B para mí yo lo interpretaría como el tamaño estable del tumor. Claro, 1 sobre B es el tamaño estable del tumor. N punto a punto es la segunda derivada tumoral. Inestable a derecha. ¿Cómo? Chicas, me perdieron. No sé eso de inestable a derecha que pregunta Eric. Sí.
Sí, hagan audio. Nada, yo había comentado, hola, soy Eric. Había comentado que el 0 quizá convenía hacer el circulito abierto porque es como si fuera inestable ese punto. Por lo menos por la ok. derecha. Ok, sí. Es que fíjate que no hice mucho los circulitos. Pero los podemos hacer así queda, ya que estamos. Decimos, acá tenemos como un circulito abierto y acá uno pintadito. Bien, ¿alguna otra consulta o seguimos con la estabilidad lineal? Genial. Entonces hacemos dn.adn, donde ahora tenemos que hacer una derivada, ¿no?, de una cosa que es un producto de cosas. Entonces ahora es... Si alguien se pierde en la derivada, avíseme y lo repasamos después. Es menos a por logaritmo natural de b por n. Y ahora es menos a por n por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre b por n, y por regla de la cadena tengo que poner un por b. ¿Todos siguieron esa cuenta? ¿Todes? Perdón. Sí, acá en el último paso usé regla de la cadena. Perfecto. Y entonces, esta cuenta la tengo por aquí. Ya estoy medio quemado. Sepan disculpar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es evaluar esto. O sea, fíjense que... Voy a usar un color. Fíjense que esto se me tacha con esto. Y ahora esto se me tacha con esto. Y entonces básicamente me queda que algo un poquito más sencillo, que es que el dn.adn es menos a por logaritmo natural de b por n más 1. Genial. Y entonces, ahora lo tengo que... entonces ahora vamos a hacer los dos casos. Vamos a ver qué pasa con dn.adn. ¡Ay, ese trazo! ¿Qué pasó? Evaluado en n estrella igual 0 y dn.adn evaluado en n estrella igual a 1 sobre b. Entonces este es fácil, ¿no? Porque con n estrella igual a 0, bueno, tenemos el problemita del logaritmo, ¿no? Hay que hacer todo lo mismo, pero sí, es que... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, tendría que hacer el límite, ¿no? Y en el límite... ¿Qué me está probando? Sí, perdón, Sam. Sí, dale, ayúdame, que estoy medio quemado ya. No, en el 0 se va a más infinito. Eso. Porque esto se me va a menos infinito, o sea, cuando hago el límite por derecha, esto se me va a menos infinito, esto es negativo, o sea, se me va a más infinito. Lo pongo así entre recontra comillas. Que lo único que me importa es que es positivo. ¿No? Entonces me da inestable. Y cuando lo hago en 1 sobre b, el logaritmo es lo que me da 0 ahora, y esto me da menos a. Y por definición, como a era positivo, esto me da negativo. Y entonces me da estable. Buenísimo. Entonces eso es todo. Con esto resolvimos el problema 3, donde usamos, en el problema anterior y en este usamos todas las herramientas que necesitan para resolver los problemas de la guía. Salvo el último, el de flujo en el círculo, que lo vamos a ver la clase que viene. La idea, entonces, como para dar una especie de cierre a esta primera clase, es cuando tenemos un campo vector, lo que vamos a hacer es empezar a mirarlo de una manera que no sea necesariamente llegar a una solución analítica, sino buscar qué otras herramientas tenemos, además de la parte analítica, para poder decir cómo se va a comportar ese sistema. Eso nos va a permitir en el siguiente paso, que es lo que vamos a empezar a hacer cuando estudiemos bifurcaciones,
y ganen un poco de práctica y cancha ustedes, decir, ok, este sistema va a tener este tipo de comportamientos con este conjunto de parámetros. Bueno, primero vamos a mover de a un parámetro, pero con este parámetro vamos a tener este comportamiento, con este otro parámetro vamos a tener este otro tipo de comportamiento, donde el comportamiento en una D no se escapa mucho de, o sea, las posibilidades que ya vimos, tener puntos fijos, cambiar la cantidad de puntos fijos, cambiar la estabilidad de los puntos fijos, y eso es lo que vamos a ver en una dimensión cuando empecemos con bifurcaciones en 2D dentro de 2 clases. O sea, el viernes de la semana que viene vamos a empezar con bifurcaciones 1D en la práctica. Pero antes vamos a hacer un ejercicio de flujo en el círculo, entonces la clase que viene va a ser Facu, va a hacer una resolución de un ejercicio, probablemente con un PowerPoint, como fue la primera parte de la clase, y después vamos a dejar consultas para como, o sea, lo que les pediría es que no cuelguen con la resolución de las guías, sino que intenten llevarla lo más al día posible y que hagamos de estas clases, o sea, siempre la primera clase de un tema va a ser como un poco más larga, más para introducir los conceptos, para reforzar algunos conceptos también que vienen desde la teórica y que nosotros no estamos desarrollando desde cero en la práctica, pero va a ser súper importante para mí que en esta situación de estar a distancia, ustedes aprovechen muchísimo los espacios de consulta. Entonces no sé si quedó alguna duda respecto de este problema, del anterior, algún concepto. No sé qué era esto tampoco. Tengo un problema con el 4C. La tangente no está definida para pi sobre 2. ¿Qué pasa cuando x es igual a pi sobre 2? A ver, banca que no tengo ni en mente cuál es el problema 4C. Pero antes de ir a las consultas, o sea, ahora frenamos y de última nos dividimos en grupitos y los que ya estuvieron haciendo algunas cosas lo vemos. Ah, ok. Cuando es la tangente, ¿qué es lo que pasa? La tangente no está definida, o sea, no es parte del dominio pi sobre 2. Vos analizás lo que pasa en el dominio de tu función, o sea, en ese abierto. Justo en pi sobre 2 se te va a más infinito la tangente. O sea, en este caso, si querés, en este caso que teníamos acá, que decíamos, bueno, el logaritmo no está definido en 0, pero cuando analizamos el comportamiento conjunto de toda esta derivada, podés encontrar que está definida. Si no está definida, o sea, o no es parte de tu dominio, lo que vas a tener son cortes del dominio y vos vas a analizar el campo vector en donde puedas analizarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es lo mismo en el sentido de que ninguna condición inicial que empiece en algún lugar de tu dominio definido va a poder atravesar hacia el otro lado. O sea, vas a tener como ese tipo de situaciones. La clase y los anuncios de hoy ya están dados. A ver, un segundo. Hay que ver en los límites tendiendo a izquierda y derecha. Pasa que Enzo, en el caso de la tangente, que es el que preguntaban ahí, igual denme un segundo que voy a... ¿Esto ya está? ¿Sacaron algún screenshot de esto? Buenísimo. Entonces voy a borrar esto. Voy a frenar un poquito el share un segundo. Y ahora voy a compartir otra cosa. Para que todos estemos como en la misma. Entonces comparto de nuevo. Bien. Entonces esta es la guía 1. A ver que perdí el chat. ¿Dónde estamos? Participantes. Ahí perdí el chat, chiques. O sea, si quieren decir algo, abran el audio. Entonces, esta es la guía 1, la guía que ustedes ya pueden resolver. El ejercicio 1 tiene muchos casos de problemas como el que resolvimos hoy. El ejercicio 2 lo tienen que pensar un poquito más, es como interpretar al revés, ¿no? Hacer como la ingeniería inversa, es decir, a ustedes le dieron las trayectorias posibles del sistema, escribir alguna ecuación que sea compatible con eso. Este es el problema que acabamos de hacer. De hecho, hicimos el 3 y el 5, porque el 5 pedía clasificar los puntos fijos del modelo de Gompertz, y eso medio que lo hicimos ya de una. Y el 4 les pide básicamente hacer esto
de manera analítica, y que cuando esto no funcione, hacer un argumento gráfico para demostrar la estabilidad. El que estaban preguntando recién es este de acá, x punto igual a la tangente de x. A ver, déjenme que intente recuperar el chat. Así veo qué están diciendo. Más chat. Entonces, voy a hacer unos dibujitos acá encima, como para responder esa pregunta. Entonces, estamos mirando a este ahora. Ahí ese trazo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago, ¿no? La tangente, ¿se acuerdan? Si yo tengo x punto igual a tangente de x, esto es lo mismo que seno de x sobre coseno de x, ¿no? Y entonces si yo ahora lo traigo acá, hago un dibujito de x, y esto es lo que nosotros estamos llamando f de x. F de x. ¿Siguen ahí, no? Sí. Buenísimo. Entonces, si yo grafico, ¿no? Lo que voy a tener es en pi sobre 2, y de hecho también en menos pi sobre 2, en todos los lugares donde se anule ¿quién? El coseno, pero no el seno, tengo como unas asíntotas verticales, y esto hace algo de esta pinta. Y después se vuelve a repetir, como que retoma de este lado y hace lo mismo. ¿Se acuerdan de este gráfico? Buenísimo. Entonces lo que me estaban preguntando recién es, ¿qué pasaba acá? Si tenía que hacer límite izquierda y por derecha. La respuesta es no. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vos acá, ya intuitivamente, si vos haces límite por izquierda y por derecha, vas a tener dos cosas completamente distintas, el límite no te va a converger. Lo que pasa acá es que vas a tener unos agujeros en tu dominio. No son puntos fijos, no son nada, son un agujero en el dominio de esta función, que lo que va a hacer es que si vos empezás con alguna condición inicial por acá, tu solución, no importa lo que haga, va a solo vivir. Esperen que hago otro color. Si yo empiezo con alguna condición inicial en algún lugar de por acá, mi solución, no importa lo que haga, pero solo va a poder vivir en esta región. No voy a poder tener algo violeta acá. ¿Ok? Pero bueno, yo digo que lo intenten hacer y la vez que viene, o si alguien ya lo intentó hacer, ahora hacemos subaulas y lo consultan un poco más. Pero como para que se den una idea, no es que va a haber que calcular límites ni nada. Es en cada parte van a ¿qué es lo que quiero decir? Van a analizar. Bien. Bueno, chiques, ¿están ahí? Facu, Juan, ¿quieren agregar algo a este como cierre de clase? Yo creo que ya estamos. O sea, lo que les decía yo de que la vez que viene vamos a hacer el del círculo es este problema. El problema 7. Lo vamos a hacer la vez que viene. Pero todos los otros los podrían hacer ustedes. Donde, fíjense que este problema, que es el 6, ya tiene algo medio metido de ir introduciendo cosas de bifurcaciones, ¿no? Porque tenemos un parámetro libre, que es este R, como tenía Gabo hoy en la teórica, y les dice para R mayor a 0. No dije nada. Perdón. Bueno, entonces por mí la clase está... No hay que entregar nada, Sebastián. Lo de obligatorio, o sea, lo que dice obligatorio con los asteriscos, como dijimos la vez pasada, son el mínimo conjunto de ejercicios que ustedes deberían hacer para que nosotros estemos seguros de que van adquiriendo las habilidades necesarias para ir siguiendo el desarrollo de los conceptos que vamos introduciendo, tanto en teórica como en práctica. Bueno, entonces esperen que voy a cerrar el share. Entonces la clase de hoy ya está. Si alguien, nos quedamos acá unos minutos y con los que queden, si quieren hacer consultas,
puede ser consultas de lo de programación que hicimos la vez pasada, puede ser consultas organizativas de la materia. Y si no, les deseo un buen fin de semana y... gracias, Lucio. ¿Sirvió? Esto les quería preguntar. ¿Sirvió esto del... Me tienen que tener paciencia porque a veces los trazos son difíciles, pero esto del pizarrón interactivo, garpa, ¿no? O sea, yo creo que está bueno para ir haciéndolo como interactivo. Ok. Ok, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, buen fin de semana. Empiecen a hacer la guía 1. De nuevo, si alguien tiene preguntas organizativas, no les llegan los mails y demás, vayan mandándome mail, y yo en estos días les prometo que voy a ir armando todo, y de hecho tengo que... ¿Cómo termino el recording? Acá.